Argensauria quiere un presidente argensáurico. Por las redes sociales se está difundiendo un texto muy polémico, pero que muestra muy bien algunas cuestiones. Aquí se los leo con algunos retoques que hice. Yo, si fuese Macri, haría las siguientes cosas. Rompo el acuerdo con el FMI. Le digo a Estados Unidos, a China, a Japón y a toda la Unión Europea que no les exporto más nada. Si quieren soja, carne y acero, cómprenselo a otro país. Subo la asignación universal por hijo a un monto de 5.000 cada una. Subo lo que se paga por planes sociales al triple. Subo las jubilaciones mínimas al valor de la canasta básica y dicen que es de 23.000. Bueno, ahí va. Y desde ese monto subo proporcionalmente todas las demás jubilaciones. Subo todos los salarios de la Administración Pública Nacional al doble. Paso a planta permanente a todos los empleados públicos y a los ñoquis también. Saco el impuesto a las ganancias en su totalidad, nadie más lo paga. Reincorporo a todo empleado público que haya sido despedido en los últimos 10 años. Retrotraigo las tarifas al 11 de diciembre de 2015 en todos los servicios. Bajo el impuesto IVA al 5%. Decreto la amnistía a todos los acusados por corrupción durante el kirchnerismo. Disuelvo el Código Penal, que no exista más. Decreto aborto libre y gratuito para todos y todas y que colapse todo el sistema de salud. Después me subiría al helicóptero y mientras despego me agarro las bolas con las 2 manos y con todas las fuerzas grito: gobiernen ahora ustedes, peronistas, y bla, bla, bla. Y me iría a una isla paradisíaca con Juliana y Antonia para nunca más volver a Argensauria. ¿Qué nos deja este texto? Muchas cosas. Si pensamos bien, deja en claro que no es posible tomar las medidas que a todos los argensáuricos dejen contentos. No se pueden tomar medidas que nos pueden gustar en las ideas, pero en la práctica sería imposible de aplicar. Si se tomasen esas medidas, el Estado Nacional quiebra en 3 segundos. El Estado no debe gastar más de lo que recauda, ni gastar en cosas superfluas, ni en corrupción. Para mejorar los ingresos de la gente, no queda otra que trabajar y producir. No se puede mantener a millones de personas que no trabajan ni producen. La demagogia queda al descubierto con estas medidas. Las tomás, pero luego no podés cumplirlas. En nuestro país hay muchos argensáuricos que viven en una nube de gases. Mucho discursete de barricada y mucha demagogia, pero cuando la realidad canta, el concierto se te viene abajo. Así comienza Se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.1
88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web donde puede encontrar todos los audios de los programas anteriores, además de escritos, documentos e informes para que pueda consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además estamos en Twitter, en Facebook, en Google+, en YouTube, y si nos quieren enviar mensajes por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y ayer nosotros iniciamos algunas de las críticas al gobierno nacional respecto de las medidas tomadas, ya que estamos observando que lamentablemente seguimos en una vorágine populista y que muchas veces no le queda otra a un gobierno que intenta poner algún tipo de orden y comete errores. Y son errores que hacen que sea más lento el poder poner orden en las cuentas públicas. Algunas de las críticas a las medidas que hacíamos es que se aumentan las retenciones o impuestos a las exportaciones, incluso impuestos nuevos, y que esta vez van a todos los sectores, van a bienes primarios, como por ejemplo el maíz, el trigo, la soja, a bienes secundarios, como puede ser, por ejemplo, el acero, el aluminio, también a terciarios y hasta cuaternarios, a los servicios. Es decir, cobrar más impuestos para no tener déficit fiscal, en vez de bajar seriamente muchos de los gastos que se tienen. También redoblan el control de precios, algo que jamás en la historia de la humanidad dio resultado positivo, y en Argensauria menos. Más planes sociales ante las amenazas de conflictividad que se están realizando. Es decir, el gobierno afloja ante la amenaza de que hay problemas serios y aumenta todos los planes en cantidad y en la suma que perciben sus beneficiarios. Es decir, se plantea terminar con el déficit fiscal, pero aumentando la recaudación por medio de impuestos y no bajando el gasto. Es más, lo aumentan. Y acá les digo una cosa, me tienen podrido con la amenaza del supuesto desborde social. Nunca en toda nuestra historia hubo más guita puesta en asistencia social. Y para pagarles nos están reventando a impuestos. Si aún así hay tal desborde, que vayan en cana. Aquel que salga a robar, quítenle los planes, listo. Imposible construir un país en base a amenazas y con un gasto demencial que no produce nada, que no aporta nada al país. Mucha de esa gente hace 2 o 3 generaciones que vive de planes sociales. No me vengan con que no consiguen trabajo. Porque acá el que quiere trabajar, busca trabajo y lo consigue. Es así, puede gustar o no, pero hay cosas que hay que decirlas aunque sean políticamente incorrectas, como suelen decir. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Errores y aciertos del gobierno.
Lo que vemos es que, llegados a este punto, Macri hizo lo que se llama el trabajo sucio, es decir, corregir atraso tarifario que tuvimos desde el año 2004, corregir el atraso cambiario que se fue acumulando desde el 2011, bajar el déficit a cero, etc. Y todo lo está haciendo sin default, sin aumentar subsidios a las tarifas de servicios, con una oposición que fogonea permanentemente para desestabilizar al gobierno y que presenta proyectos de ley que solo buscan aumentar el déficit fiscal y también cometiendo errores de verdad, como aumentar impuestos a las exportaciones y no solucionar los problemas de fondo. Esos temas de fondo que no puede solucionar son el sistema previsional, el gasto social en planes a gente que ni siquiera sale a buscar un trabajo, y con un plan de obras públicas en infraestructura de transportes, servicios de agua potable y cloacas, más la generación de energía. Pudo terminar con el default y abrir muchísimos mercados para las exportaciones argentinas. Entonces, hay que valorar también algunas cuestiones, por más errores que nosotros estemos diciendo, remarcando, porque los que hicieron el trabajo sucio en el pasado, por ejemplo, Duhalde en el 2002, uno de los tantos ejemplos que hemos tenido en nuestra historia, lo hicieron reventando a la gente, reventándola con tarifazos, con sacarnos del mundo, bajando los salarios hasta más del 50%, llevando el nivel de pobreza a casi el 60%, robándoles a todos los ahorristas su dinero en los bancos. Y eso no se valora lo suficiente en mucha gente. Otra sí lo tiene bien en claro. Fíjense también en lo siguiente. Ayer, con el feriado de Estados Unidos, el dólar se movió bastante porque la llamada patria contratista de acá, de Argensauria, salió a desestabilizar otra vez el mercado. Son los empresarios, banqueros y financistas que les venimos contando desde hace varios programas atrás, que están con miedo del avance de las causas judiciales, y los nombres de muchos de ellos aparecen en las maniobras ilegales de robo descarado que hicieron los Kirchner durante sus gobiernos. Hoy, martes 4 de septiembre, abrieron todos los mercados internacionales y el dólar ni se movió prácticamente. No influyó localmente. Esto tiene que dejar más en claro de dónde viene la movida para tirar abajo la economía nacional y por qué lo hacen. Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El dólar subió y ya no está más atrasado, ya no hay más economistas que digan que tiene que seguir subiendo y que qué sé yo. Esto hará que pasen principalmente dos cosas buenas, positivas, y que sigo sin verlas explicadas en los distintos medios de comunicación, que esto también muestra justamente que no quieren remarcar algún aspecto positivo. El primero que podemos remarcar es más exportación, mucha más exportación al convenir el tipo de cambio, porque ahora la Argentina por cada dólar que exporte puede pedir menos dólares en el mercado internacional y entonces salir a competir y vender mucho más, y así que entren muchos más dólares en nuestro país y se termine también con el déficit del intercambio internacional de bienes.
El segundo punto es que los inversores extranjeros vendrán, ya que por cada dólar les darán muchos más pesos y las obras e instalaciones les saldrán muy baratos. El problema es el traslado a los precios y la inflación, es decir, el dólar subirá a su par. Esto sucederá principalmente con los bienes importados, pero también con los bienes exportables. Es lo de siempre, hay que ir acomodando los precios relativos y ver cómo se posicionan para el fin de año. Porque esto no es de un día para el otro, de un rato para el otro, de una semana para el otro. No, esto va a llevar algunos meses, mínimo 2 meses. Les voy a dar un ejemplo concreto. Si tengo una fábrica y produzco galletitas, por dar un ejemplo, y cada paquete tiene que venderse a 40 pesos para recuperar la inversión en producir ese paquete de galletitas y además tener algo de ganancia, con $1, digamos, para redondear en 40 pesos, si lo exporto al paquete de galletitas, su valor será de $1 en el mercado internacional. Pero hace unos meses atrás, cuando $1 estaba en 20 pesos, tenía que pedirle al mercado internacional que me pague $2 por cada paquete de galletitas y así poder juntar los 40 pesos, que es el precio de venta. Entonces ahora nuestro país puede exportar pidiendo menos dólares por nuestros productos en el mercado internacional y así hacerle competencia a las fábricas de galletitas de otros países que piden $1.20, $1.50. Y también, si yo me asocio con un chino que quiere venir a poner acá una ampliación en la fábrica, por cada dólar que invierta en la Argentina le van a dar 40 pesos y hace 3 meses atrás le daban 20. Es decir, le van a dar mucho más. Y eso hace que el inversor pueda ver que su dinero rinde más en cantidad para hacer más cosas. Por ejemplo, construir nuevos galpones, traer máquinas, pagar materia prima, etcétera. Con los dólares le va a ser mucho más competitivo a nivel internacional. Estos ejemplos son como para ir viendo también que no todo es tan negativo, sino que justamente hay que tener en claro que de las crisis se tiene que aprender también cómo es que periódicamente países vecinos como el nuestro, como Brasil, también devalúan su moneda, pero desde el gobierno. Acá el gobierno nacional no lo devaluó el mercado. Y todas las transfugiadas que se mandaron ahí, algunos bancos y financistas y empresarios también que tienen la cola entre las patas justamente por el avance de las causas judiciales. Vamos a ver cómo vamos a ir explicando esto de lo que está pasando en los últimos días, porque ha habido mucho golpismo y vamos a describirlo luego de este corte. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos a ir empezando a explicar justamente todos estos movimientos del golpismo argensáurico que se han venido produciendo en los últimos días. Se le complicó a Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Lo vinculan a una banda que ganó 4.000 millones de pesos con facturas truchas. Se allanó la municipalidad hace un tiempito atrás, cuando la justicia buscaba la habilitación del local de un tal Eber Russo,
jefe de una banda que proveyó facturas apócrifas, es decir, truchas, por 4.000 millones de pesos a la municipalidad. Cuando la policía allanó los galpones de la avenida Remedios de Escalada al 1300, en Gerli Oeste, y en calle Pico al 3373, entre las decenas de autos robados, encontraron estacionado el auto de la amiga personal del delincuente, Eber Russo. ¿Y saben quién era? ¿Quién era la amiga? La esposa del intendente de Lomas de Zamora, Jessica Sirio. Se trata de Eber Russo, dicho delincuente que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Tenía una estrecha relación con Martín Insaurralde, tan estrecha que cuando la policía allanó sus galpones en la avenida Remedios de Escalada al 1300 en Gerli Oeste y en la calle Pico al 3373, entre las decenas de autos robados estaba justamente el de Jessica Sirio, que es amiga personal de Eber Russo y es la esposa del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Eso como para ir entrando en tema de por qué hay políticos que están tan nerviosos con la justicia y su avance. Ahora pasamos a lo pesadito. Pesadito, sí, ya van a ver. A Cristina Fernández de Kirchner se le están cerrando todos los caminos dilatorios en la justicia y las pruebas son muchísimas en su contra y lapidarias. Está muy comprometida y no es casualidad que los intentos golpistas de desestabilización ya hayan comenzado y en la fecha en que hemos venido anunciando en programas anteriores. Vamos primero al tema judicial. Veamos este tema primero. El financista Ernesto Clarence, que ese era el financista de los Kirchner, firmó ayer un nuevo acuerdo como arrepentido con el fiscal Stornelli y está ahora a la espera de si lo acepta o no el juez Claudio Bonadío. Y esto es lapidario, ya que Clarence tiene información precisa sobre el movimiento del dinero de la corrupción kirchnerista. Ayer estuvo declarando 8 horas frente al fiscal Carlos Stornelli y según algunos trascendidos dio muchos datos. Porque en las declaraciones anteriores de Clarence, él no había dado suficiente cantidad de datos que sean incriminatorios y entonces el juez Bonadío no lo aceptó como arrepentido y lo mandó preso todo el fin de semana. Parece que lo pensó mejor y el lunes empezó a cantar a lo Pavarotti. En otra causa, la Cámara Federal volvió a ordenarle al juez Casanelo que cite a indagatoria de una reverendísima vez a Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Y nosotros acá pensando si la yerba nos va a aumentar 20 pesos el kilo. Hace ya varios meses que se lo viene pidiendo la Cámara Federal al juez Casanelo. 3 veces ya se lo había pedido en el pasado y Casanelo no lo hizo. Esta es la 4ª vez que se lo exige. Y hoy se dio a conocer que el juez Casanelo al fin fijó la fecha para la indagatoria. Será el próximo 18 de septiembre. Es todo tan pero tan evidente. Ahora, ¿qué preguntas le va a hacer Casanelo a Cristina Fernández de Kirchner si no le interesa procesarla?
es un aliado. Bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto. Pero también Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer en el tribunal del juez Claudio Bonadío y, como hizo en las veces anteriores, presentó un escrito y se negó a responder preguntas. En la causa de los cuadernos de la corrupción K es la segunda indagatoria que le hacen y es acusada de haber encabezado una banda que robó desde el Ministerio de Planificación en complicidad con exfuncionarios y empresarios desde el 2003 hasta el 2015. Porque la semana pasada le amplió, ya no es más desde el 2007 al 2015. ¿Por qué? Porque hay muchos testimonios de esta causa que dicen que los bolsos eran recibidos también por ella. En otra causa más, la Cámara Federal le ordenó ahora al juez Rafecas avanzar en una causa contra Cristina Kirchner. Es la investigación en donde se analiza si, a través de un testaferro, socio de Máximo Kirchner, compró o no el Hotel Waldorf, cito en la capital federal, para lavar dinero. Al parecer sería el testaferro Osvaldo Sanfelice, y este Osvaldo Sanfelice en la inmobiliaria de Río Gallegos era socio de Máximo Kirchner. ¡Oh, casualidad! En la denuncia se sostiene que la expresidente Kirchner sacó en 2009 una cuenta corriente del Banco de Santa Cruz, sucursal Río Gallegos, de más de 3,5 millones de pesos, justo al mismo tiempo, oh casualidad, en que se vendía el Hotel Porteño, que compró el socio de su hijo, Osvaldo Bocci Sanfelice. Oh, qué casualidad, pero qué cosa, ¿no? La sospecha de los investigadores de Comodoro Pi es que la familia expresidencial habría usado la actividad del hotel como pantalla para disimular ingresos que provenían de delitos. Y subrayan que ese emprendimiento ubicado en el microcentro facturó muchas habitaciones por mucho tiempo a empresas ligadas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y a la firma brasileña Odebrecht. Otra casualidad. Y la operatoria era exactamente la misma que en los hoteles que ella tiene en el sur, por ejemplo, Otesur y Los Sauces, en donde los hoteles casi siempre estaban vacíos, pero luego en la contabilidad aparecían todas las habitaciones ocupadas todo el tiempo. Y en el Hotel Waldorf, bueno, ya se fueron de mambo porque, según los registros que existen, las habitaciones estaban siempre ocupadas y además ocupadas al mismo tiempo por varios pasajeros. Sí, no es chiste. Esto ya está comprobado, denunciado, está listo, ya está. Además, se conoció ayer que la justicia fijó para el 26 de febrero próximo del año 2019 el inicio del primer juicio por presunta corrupción que deberá enfrentar la expresidente Cristina Fernández, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública. Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora, procesada ya en 5 casos, tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires, integrado por los magistrados Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tazzara. El proceso, en el que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral,
propiedad de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz durante los ejecutivos kirchneristas del 2003 al 2015. Afecta también, entre otros, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ex secretario de Obras Públicas, José López, el de los bolsos en el convento que no era convento, que era recibido por una monja que al final no era monja, y el propio Báez. Los tres ya están en prisión preventiva por otras irregularidades. Sobre la causa específica de los cuadernos de las coimas K, se entregó un chofer del Ministerio de Planificación que estaba prófugo, trabajaba para José María Olazagasti, secretario privado del ex ministro Julio De Vido. Se trata de Hernán del Río, que además de transportar dinero, era un prestanombres de Olazagasti, es decir, testaferro, en una empresa de limpieza en la que figuraba como uno de sus titulares. Y bueno, venimos diciendo desde el año pasado que el peronismo quiere entorpecer todos los avances que se puedan realizar en la justicia contra los kirchneristas. Sí, el peronismo protege a la expresidente en el Senado y a todos sus secuaces de la forma en que puede desde los órganos institucionales. Lo hizo con muchos hechos ya conocidos por todos, como negar el desafuero y no sancionar la ley de extinción de dominio aprobada hace más de 2 años en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? José Luis Gioja, ¿lo conoce? ¿Se acuerda quién es? Es el actual presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, o peronista, como usted quiera decirle. Presentó un proyecto en el Congreso para que los empresarios arrepentidos pierdan sus beneficios del blanqueo de capitales realizado en el 2016. Esta es una clara maniobra para tratar de frenar la ola expansiva de empresarios que están declarando ante el juez Claudio Bonadío por las coimas cobradas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero el asunto es peor aún, porque los peronistas, comenzando por Gioja, son unos cínicos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el proyecto dice que no se puede ni debe permitir que quien resulta condenado o confiese un delito que implica la lesión de bienes públicos sea premiado por el régimen del sinceramiento fiscal. Pero por otro lado, protegen a los acusados por corrupción y de haberle robado miles de millones de dólares al Estado, y sale por los medios a decir que es una persecución política. Y sobre este mismo tema, Julio De Vido, ¿qué es lo que hizo? Pidió que sea declarada inconstitucional la ley del arrepentido. El exministro hizo la presentación ante Bonadío en la causa de los cuadernos. Como se puede ver, ese tema los complicó muchísimo a los muchachos y ahora es la principal estrategia de los acusados. Qué cosa, ¿no? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y a la cortina la dejé un ratito más porque sí, se le pudrió todo, está todo podrido. Julio De Vido, Cristina Fernández, las causas los avanzan. Ya tenemos fecha para el de 26 de febrero para el primer juicio oral y público a la expresidente. Piden más chicanas, hacen más chicana la justicia con el tema de la ley de arrepentido. El Partido Justicialista sale a pedir que no sea convalidada la movida de algunos empresarios con el blanqueo del 2016 y cosas por el estilo, todo para
seguir complicando el avance de las causas. Es eso lo que los tiene muy molestos. Y ahora pasamos entonces a las acciones concretas de desestabilización que están realizando. Son muchas y ayer no hemos podido tener tiempo de enumerarlas, así que viene cargado el asunto hoy. Los golpistas siguen haciendo de las suyas, además de lo ya hecho y que comentáramos en programas anteriores durante la semana pasada y semanas anteriores también. Fogonean organizando los primeros saqueos organizados a supermercados. La movida general está organizándose para el 14 de septiembre y el gobierno ya lo sabe. Veremos qué hacen para evitarla o si cambian la fecha de la movida general que tienen pensado para ese día, porque como ya se sabe que lo tenían organizado para ese día porque se filtró la información, quizá lo cambien o quizá cambien la modalidad o las formas, vamos a ver qué pasa. Lo que ya hicieron estos últimos días es lo siguiente. Vamos a ir despacio uno por uno los temas. Una sucursal de la cadena Átomo, ubicada cerca del barrio Ligüé de Guaymallén, en Mendoza, fue atacada en la tarde del jueves pasado por una veintena de personas. Según las imágenes que fueron registradas en un video, un grupo de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, entre las que se encuentran menores de edad, atacaron la sucursal, arrasando con las primeras góndolas cercanas a las cajas donde no había alimentos. Solo bebidas alcohólicas y productos de higiene personal y golosinas. Luego, otro grupo robó en un supermercado chino en la localidad de Godoy Cruz. Y el viernes a última hora de la tarde intentaron lo mismo en el mercado La Alba de Luján de Cuyo y otro Átomo en Perdriel. Robaron lo mismo, más electrodomésticos y hasta 2 cajas registradoras. Además, atacaron y robaron al mayorista Tadicor de la localidad de San Martín. El sábado fue en el Carrefour de Tupungato. Acá las autoridades identificaron a los que entraron a robar, ya estaban anoticiadas por lo que había pasado el día anterior, que llegaron en 2 Traffics, una camioneta Hilux gris y 2 autos más. Uno de ellos es un Peugeot 206, que incluso tienen su patente y saben de quién es. Como también identificaron a parientes de políticos del partido golpista y a varios militantes. Están los audios, las fotos y los videos. Sobre todo los audios pasados por WhatsApp cuando llamaban a organizarse para hacer los atracos, los saqueos, los robos. Además, en las capturas de pantalla de las redes sociales y WhatsApp enviados para organizar los saqueos. Estas publicaciones fueron capturadas por la policía en los teléfonos de algunas de las personas que fueron detenidas. En estos momentos hay, según versiones, entre 50 y 70 personas detenidas en Mendoza por estos atracos. Esas personas tenían teléfonos y ahí se pudo ver que estaban organizándose a través de las redes sociales. Entre los detenidos se encuentra gente que milita para el diputado nacional kirchnerista por Mendoza, llamado Guillermo Carmona. Y no es casualidad. Todos los municipios son gobernados por Cambiemos, los municipios en donde se hicieron estos saqueos, ¿no? Y sí, son muy obvios.
El diputado nacional de Mendoza por el kirchnerismo Guillermo Carmona, en su cuenta de Facebook y en Twitter, publicó una entrada en donde se despega de las versiones de que él estaría detrás de la organización de los saqueos, ya que hay gente detenida que milita para él en forma directa. En Jujuy fue detenida una mujer al comprobarse que fue la que comenzó a viralizar los intentos de saqueo por redes sociales y WhatsApp. Fue en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Y del norte nos vamos hacia el sur. En Comodoro Rivadavia detuvieron a 9 personas por otro intento de saqueo a un supermercado. También fue el viernes por la tarde cuando unas 100 personas intentaron ingresar al Carrefour de esa localidad. También se estaban organizando para entrar en otros supermercados de la ciudad. La policía se movió rápidamente y detuvo a los que ya habían ingresado y comenzaban a recolectar botellas de bebidas alcohólicas. A esta altura ya es un clásico eso. Para iniciar esto, difundieron videos de saqueos del año 2013, diciendo que eran de ahora. Y esto es para generar caos en la gente, para movilizar a la gente también, dependiendo de quién sea. En varias partes del país, totalmente distanciadas y diferentes, sucedió lo mismo. Es claro que esto está organizado por quienes quieren evitar ir presos. Ayer en Chaco, localidad de Sáenz Peña, hubo un saqueo perpetrado a un supermercado. Unas 50 personas atacaron a la policía, que fue llamada de inmediato, y murió un chico de 13 años. Ya periciado el proyectil que lo hirió en el pecho, no pertenece a la policía sino a un arma tumbera. Y lo aclaro porque anoche hubo dirigentes políticos como Nicolás del Caño que salieron por las redes a decir que lo mató la policía de Macri, siendo que es una provincia gobernada por el peronismo. Además también lo dijo Eve de Bonafini y también salió Delía hasta publicando en Twitter la foto del fallecido, un menor de edad. Delía, eso no se hace. Y así tantos más. Salen a mentir descaradamente sobre este caso y sobre todo lo demás. Son de manual. ¿Qué quieren? ¿Un nuevo Santiago Maldonado? Ahora, también hay que decir que este chico de 13 años, llamado, bueno, nos vamos a reservar el nombre porque es un menor de edad, hacía mucho tiempo que andaba metido en las drogas y salía de caño. 13 años. Y esto no es un invento ni nada por el estilo, sino que surge de su propio Facebook. Es lo que él decía y contaba, y se fotografiaba con armas. Y contaba los robos que había hecho. Y a esto lo digo porque es necesario saber bien de qué estamos hablando. Y no lo he visto a este dato en ningún medio. Nadie lo publicó, salvo en las redes sociales. Pero sí me encontré con un medio local del Chaco que sí lo publicó. Y por eso lo puedo decir que lo corroboré, comunicándome con uno de los periodistas de esa localidad, de Sáenz Peña. No es para justificar una muerte, nada que ver. Es para que se entienda que a los chicos como el fallecido los usan los grandes delincuentes y hasta políticos. Este chico fue utilizado por los HDP de siempre que querían provocar desmanes. Esa provincia es gobernada por el peronista Domingo Pepo,
Allí el fin de semana circulaban ya por grupos de WhatsApp y por las redes sociales convocatorias para saquear comercios en distintos lugares de la provincia. Sáenz Peña es una de las pocas localidades que es administrada por un intendente de extracción radical, que no es del peronismo, y justamente este dato es importante porque en las redes de WhatsApp justamente se decía que los intentos y las organizaciones que se estaban haciendo para hacer los asaltos eran las localidades donde gobierna gente de otro partido político, por ejemplo de Cambiemos o radicales. Algunos están aliados y otros no. Ahora aclaro una cuestión central. Esto es lo que nosotros ya anunciábamos la semana pasada. Son globos de ensayo para la organización y testear la respuesta de la policía y también de la sociedad. La movida general está organizándose para dentro de unos días, como hemos dicho varias veces, el 14 de septiembre, pero ya hay indicios de que harán más saqueos en días previos y hasta podrían adelantar la fecha o pasarla para más adelante, ya que todo el mundo sabe de esta fecha en lo que son las fuerzas de seguridad en todas las provincias. Además de los saqueos reales que se produjeron, militantes del golpismo y sus periodistas publicaron en las redes videos de saqueos del 2003, como les comentaba hace unos minutos atrás, y diciendo que eran de ahora para fogonear a su gente, a que salga y que haga lo mismo. El viernes pasado, el periodista Eduardo Feynman en su programa de televisión en A24 mostró esos videos truchos que eran del 2013 y decían que eran de ahora, y al mismo tiempo, ¿sabe lo que hizo? Le mostraba en pantalla dividida el mismo lugar en ese momento y estaba todo tranquilo, para dejar en claro que eran videos truchos. Con esto los golpistas ya comprobaron que tienen un punto flojo. La policía da fácilmente con los organizadores que fogonean desde sus teléfonos celulares y es posible que la cosa se ponga difícil si encuentran una manera de hacer difícil su detección. Por ejemplo, si hay una de estas personas que está robando y es detenida y tiene su celular encima, es muy fácil ver qué es lo que tiene adentro y salta enseguida. No quiero darle ideas a los golpistas, pero muchachos, vamos. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y estábamos hablando de los movimientos golpistas que había dando vuelta. Ahora vamos a ir profundizando porque vienen personajes conocidos y lo que están haciendo en la universidad también. Y bueno, vamos con más golpistas. La diputada nacional por el kirchnerismo María Emilia Soria pidió que Mauricio Macri se vaya, que el gobierno dé un paso al costado. Una diputada nacional. Lo hizo en Comodoro Rivadavia ante un grupo de dirigentes de su partido. Luego lo repitió en la radio Platinum 97.7 en el programa del periodista Alejandro Polizo, que se llama Supervivientes. Y también lo repitió en su cuenta de Twitter. Y más golpistas. El viernes por la noche, el legislador de la izquierda, Gabriel Solano, escribió en sus redes sociales lo siguiente, cito: "La salida a la crisis no es un cambio de gabinete, sino que se vaya el gobierno y sea sustituido por una asamblea constituyente
que tome medidas de emergencia para evitar la quiebra del país. Fin de la cita. El turno le llegó entonces a Juan Grabois, el amigo del Papa, y anoche en C5N dijo lo siguiente, cito: si Macri no se va, vamos rumbo a una catástrofe social. Fin de la cita. Podría seguir citando más barbaridades de este golpista, pero no vale la pena, es solamente un ejemplo más como para ilustrar lo que estamos diciendo. Los trolls del kirchnerismo y el peronismo desde el jueves pasado estuvieron trabajando horas extras y lo siguen haciendo de una manera en que se deschavan solos. Parece que no entienden cómo funcionan las redes sociales porque dejan en evidencia que no son personas sino que son máquinas las que postean y publican mensajes. Por ejemplo, todos publican el mismo mensaje a la misma hora. Y eso significa que es una máquina la que está largando al mismo mensaje con distintos nombres de usuarios. También Nicolás del Caño está en esto, porque llama a echarlo a Macri y con la movilización popular. Volvieron a las andadas para perjudicar las exportaciones. En la localidad de 9 de julio, por ejemplo, rompieron los silobolsas y miles de toneladas fueron desparramadas por los campos. Esta práctica ya la habían realizado varias veces el año pasado y ahora volvieron a hacerlo. Los silobolsas, aclaro, por si alguien no sabe de qué se trata. Ustedes habrán visto los silos, generalmente son de material, de chapa, por ejemplo, como los que tenemos acá en Rojo, Conesa, etc. Los silobolsas son unas bolsas especiales alargadas que se tiran a lo largo del campo y se llenan con el grano ya cosechado. Y como es una tela, entonces es muy fácil, lo tajeás de punta a punta y chao, desparramas toda la carga. Y eso después no se puede llevar a un camión. Se pierde. Al menos la mayoría se pierde. Además de lo que cuesta un silobolsa a los productores. Es carísimo eso. Y ahora pasamos a algo también muy grave. En Rosario, militantes kirchneristas y del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino, así se hacen llamar, echaron en forma violenta a los alumnos y profesores de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario. Sí, gente que no era de la Facultad de Derecho entró, militantes, entró y los echó por la fuerza. Hay videos y fotografías circulando por las redes mostrando esta aberración. Además de los testimonios de docentes y de alumnos. Luego, otros grupos de militantes entraron en otras facultades de la Universidad Nacional de Rosario y las tomaron también en forma violenta, echando a docentes y a alumnos. Por ejemplo, arquitectura, psicología, ciencia política y relaciones internacionales, económicas, etc. ¡Ay, Dios! Ayer por la tarde lo decidieron y ya hay videos que muestran los golpes y atropellos dados para sacar a la gente que estaba adentro estudiando y dando clases. En la Facultad de Ingeniería hubo una reunión interclaustros y se manifestó en contra de las tomas como medidas de protesta. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron los militantes y también entraron por la fuerza. Gente que nada tiene que ver con esa facultad. En la Universidad Nacional de Río Cuarto se encuentra tomada también, más allá de que el rectorado y muchos estudiantes y trabajadores estuvieron en contra de dicha medida. También se difundieron por las redes sociales muchísimos videos y fotografías y testimonios en forma escrita que muestran cómo están destrozando instalaciones y mobiliario. Por ejemplo,
además de las tradicionales pintadas, al tomar facultades, ¿saben qué hacen? Tiran bancos y sillas a las escaleras de acceso para dificultar el tránsito y la posible llegada de la policía para desalojar en caso de que haya alguna orden judicial. Una pena ver cómo rompen todo, destruyen instalaciones, vidrios, patotean. Y no es que yo me haya dedicado a la historia en sí, pero hay cuestiones que en historia ya se vieron estas cosas. Cuando tenés gobiernos autoritarios que hacen lo que se les canta, pasan estas cosas también. Es decir, es gente autoritaria de por sí, que se pasa las instituciones por los lugares más íntimos, no les interesa respetar la ley, no les interesa respetar al prójimo. Dicen que defienden la universidad pública y la educación pública tomando las facultades, evitando que haya clases y destruyendo el mobiliario y el inmueble. Qué linda forma que tienen de defender la educación pública, bárbaro. Mientras tanto, en las universidades privadas siguen dando clases normalmente. Son unos descerebrados fascistas, filonazis. Uy, dije fascista y filonazis. Bueno, ¿qué les parece si entonces, para aquellos que tengan mala memoria, recordamos a qué nos estamos refiriendo? En los últimos programas estuvimos desarrollando ideas políticas como para ir entendiendo también algunas de las propuestas que se hacen en las campañas electorales en vista de que tenemos que ir votando. Ya estuvimos explicando lo que era desde el absolutismo monárquico, luego estuvimos explicando lo que era el liberalismo, luego pasamos a socialismo, comunismo, anarquismo y nacionalismo. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es ver cuáles son los movimientos políticos que desde la ciencia política se estudian, por ejemplo, en el siglo XX y desde ahí hasta la actualidad. Entonces, terminado de ver el nacionalismo y el socialismo, el comunismo, etc., nosotros podemos comenzar con ideas más específicas. Por ejemplo, vamos a explicar fascismo y nazismo por arriba en general, que son ideas que toman del nacionalismo y hasta incluso del socialismo algunas de sus bases doctrinarias. Y porque fíjense que tanto el fascismo como el nazismo surgen del socialismo, de ideas sociales o socialistas, se hacían llamar ellos, aunque luego no nada que ver con lo que realmente es el socialismo como ideología, como valores, etcétera. Pero sí tiene más acercamiento a lo que es el nacionalismo violento, elitista, racista, autoritario. Bueno, vamos con el fascismo. Es una doctrina aplicada por Benito Mussolini en Italia entre 1925 y 1943, aunque ya estaba lidiando ahí con el poder desde el año 1922. El fascismo se basa en la exacerbación del nacionalismo y el corporativismo, que es otro concepto que vamos a explicar también. Y que surge en general por la frustración que se vivía en Italia del periodo de 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial y 1936, que es una época de graves crisis económicas y sociales. Y además tuvo el apoyo de los grandes capitalistas para oponerse al avance de la clase trabajadora organizada en sindicatos y simpatizante en gran número del socialismo, el comunismo y el anarquismo.
el nombre de fascismo viene de Faccio di Combattimento, que era una milicia antisocialista, y su forma definitiva la dio Benito Mussolini en Italia. Faccio viene de faces, que es una palabra que se refiere a un grupo de varillas amarradas que representan la fuerza y la unidad, ya que si cada varilla suelta era fácil quebrar, cuando están juntas no es así, es muy difícil. Mussolini, entonces, apodado el Duce, quiere decir conductor, toma el nombre en 1922 al ser nombrado por el rey de Italia para formar un gobierno, como si fuese un primer ministro. Desde 1925 ejerció un poder dictatorial en su país, Italia, con un partido único, el Partido Fascista. En la Carta del Lavoro de su invención en el año 1927 figuran los principios económicos y sociales del fascismo, en donde trata de armonizar intereses de los trabajadores por un lado, los de los capitalistas por el otro, y el interés social representado por el Estado por tercer lugar. El trabajo en sí tenía función social y por eso no existía el derecho de huelga, aunque sí le otorga varios beneficios a los trabajadores como vacaciones pagas, 8 horas de jornada laboral, etc. El corporativismo, que es el sistema implementado por la Italia de Mussolini, significa lo siguiente. Partido único. Solamente era legal el partido fascista. Y cuando vienen las elecciones para el poder legislativo, igual que Argentina este año, lo que tenemos es que solamente pueden presentarse como candidatos aquellas personas que estén dentro del partido fascista, y además se presentan por profesiones, por tipos de trabajo. Vamos a ver un ejemplo así a grosso modo para que se pueda entender por este medio de la radio. En el Congreso habría lugar, por ejemplo, para 20 candidatos que sean sacerdotes, 20 que sean del colegio de profesionales, por ejemplo, arquitectos, abogados, ingenieros, 25 lugares para militares, 15 lugares para universitarios, 18 lugares para los sindicatos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que una persona votaba dentro de su grupo de profesión. Si yo soy, por ejemplo, albañil, voy a votar dentro de los obreros de la construcción por los candidatos del sindicato. No sé quién se presenta por las otras profesiones, tampoco me permiten votar ahí. Yo voto dentro de mi lugar de oficio, de mi lugar de trabajo. De esta manera desaparecen, para que tengamos bien claro este tema, el voto universal, por ejemplo, porque no pueden votar todos. Si usted es cuentapropista, no puede votar, no está metido en ninguna corporación. Por ejemplo, si usted es ama de casa, no la dejarían votar porque no está dentro de una corporación, no está dentro de un sindicato, de un grupo de asociación. No está, no existe. Y un desocupado tampoco podría. Desaparece la democracia en sí. Esa es la forma en que Mussolini controlaba la política dentro de su país. Y lo metió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Mussolini terminó muerto por su propio pueblo en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasamos en general y muy corto, pero como para ir teniendo una idea, al nazismo. El nazismo es una doctrina política aplicada por Adolf Hitler en Alemania entre 1933 y 1945. El nazismo se basa en la exaltación nacionalista y el corporativismo mediante la implementación de un régimen autoritario y el nacionalismo violento.
como en Italia fue la respuesta de la clase media o burguesía, incluso la pequeña burguesía, al miedo y la frustración provocados por el Tratado de Versalles en 1918 y profundizado por la crisis económica mundial de 1929, además de otras causas. Hitler empieza a armar su partido en 1918, 1919, 1920 en las cervecerías de Múnich, y a partir de ahí, con su discurso nacionalista, planteando que la República de Weimar era un desastre porque lo que aceptaron en Versalles hizo que Alemania perdiera todo su prestigio y dejara de ser una potencia, y fíjense la pobreza que hay y la inflación y etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez fue más escuchado, cada vez fue más odiado por algunos y amado por otros, y fue escalando posiciones. Graves crisis económicas y sociales, políticas, hacen que sean profundizadas a partir de la crisis del año 1929, y esto pegó mucho también en Alemania, algo que hizo que, con su discurso nacionalista de querer recuperar el honor perdido, la gloria del pasado, etcétera, ganara cada vez más adeptos. La alta desocupación era un problema gravísimo, había huelgas, inestabilidad política, y el Partido Comunista estaba incrementándose. Bueno, es decir, una serie de cuestiones que hacen que Hitler reciba mucho apoyo, principalmente de la gran burguesía y de la pequeña burguesía. Cuando hablamos de pequeña burguesía estamos hablando del trabajador independiente, del que es profesional, de aquel que tiene un kiosquito, un negocio, una panadería, aquel que, como cualquier ser humano en la tierra, si quiere ganar la vida honradamente con un trabajo. Ante el miedo de una época muy conflictiva, lo que sucede es que, bueno, Hitler empieza a tomar fuerza con su discurso. Tuvo el apoyo de grandes capitalistas también, que, bueno, apoyaron con mucho dinero. Esto le permitió a Hitler realizar grandes manifestaciones y movilizaciones de personas, y bueno, se fue formando lo que se conoce como el Partido Nacional Socialista Obrero Nazi. De ahí sale la abreviatura que se conoce a esta gente como nazi, porque eran la N, la A, la Z y la I eran las siglas de las palabras que formaban en alemán el Partido Nacionalista Obrero Alemán, que fue creado en 1920. Y a partir de ahí fue tomando más poder hasta que en 1933 lo gana. Hitler llega al poder con elecciones. En líneas generales, es una copia del fascismo italiano, pero le agrega la propia personalidad de Hitler y su idea de superioridad de la raza aria, y que tiene que recuperar los territorios perdidos en Versalles, etcétera, etcétera, etcétera. Por las ambiciones de formar un gran Estado, Hitler fue uno de los causantes de esta Segunda Guerra Mundial, y, según dicen algunos historiadores, terminó suicidándose cuando Alemania pierde la guerra entrando los rusos en la ciudad de Berlín. Ahora, hay otras historias donde plantean que Hitler se escapó del asedio ruso y que, ¿a dónde se escapó? Y se escapó hacia la Argentina, dicen. Pero eso es para otra historia. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y hoy fue un programa dedicado casi íntegramente, prácticamente todo el programa, al golpismo, a los movimientos de la justicia que están atenazando a los delincuentes
de la política, de las finanzas, empresarios, sindicalistas. Y hay que tener en cuenta esto para saber y entender qué es lo que nos está pasando. Y la semana pasada, cuando comenzamos a darle mucha manija a este tema, a explicarlo programa tras programa, me permití leerles una nota del domingo anterior a este, de Jorge Fernández Díaz, justamente explicando este tema, desenmascarando a esta gente. Me permito entonces ponerlo otra vez al aire y nos vamos a ir despidiendo con Jorge Fernández Díaz. Dicen que de lejos se ve más claro, pero no estoy tan seguro. Vi de lejos la crisis argentina de los últimos 2 meses, desde Europa, donde los acontecimientos y sobre todo las declaraciones parecían surrealistas y eran de hecho tremendamente dolorosas para mí. Quiero intentar explicar hoy, a la vuelta de este largo viaje, por un país normal como es Francia, lo que sucede aquí en la Argentina, la nación de la anormalidad, donde por fin ha estallado la temible bomba. Empecemos por lo que sucedía antes de esta explosión. Un gobierno no peronista, sin mayorías parlamentarias, acosado por un partido destituyente y hegemónico, sembrado de sindicatos mafiosos, narcos y organizaciones sociales agresivas, con un 30% de pobreza, medio país en negro, sin soberanía energética y con un déficit fiscal heredado pavoroso, estaba condenado de antemano al helicóptero. Tenía 3 alternativas: seguir adelante y terminar como Venezuela, hacer una sangrienta política monetaria de shock y volar por los aires, o ejecutar un programa gradual y rogar que las condiciones climáticas de mercado le permitieran llegar a la otra orilla. Ese gobierno eligió el gradualismo, que por supuesto no dejaba conforme a nadie. El gradualismo, ¿se acuerdan? El gradualismo. El kirchnerismo acusaba, en pleno gradualismo, al gobierno de ser un ajustador apocalíptico e insensible. Los economistas ortodoxos y sus voceros lo acusaban de kirchnerismo de buenos modales, de ser blando y no meter el bisturí a fondo. Y nosotros en el medio lo criticábamos porque el gradualismo era gris y era lento y estábamos ansiosos por el despegue. Qué bien que estábamos cuando creíamos que estábamos mal, ¿no? Porque extrañaremos el gradualismo, amigos, lo extrañaremos. Extrañaremos mucho al gradualismo y su progresivo despertar, su lento y progresivo despertar de la economía. A izquierda y derecha nadie valoraba que el gobierno resistiera el ajuste salvaje y que caminara por el centro, rogando, una vez más, rogando que lo dejaran llegar a la playa. Y sucede que no lo dejaron.
llegó la sequía, cambiaron las condiciones económicas internacionales y el barco fue golpeado de frente y perfil por la tormenta perfecta. ¿Los capitanes equivocaron también sus tácticas de navegación? Puede ser. No lo niego, puede ser. Quedará para los expertos dilucidar hasta qué punto. Ahora salen todos los expertos con sus libritos, diciendo cada uno con el diario del lunes lo que ellos hubieran hecho, lo que habría que haber hecho y no se hizo. Cada uno con su librito. Lo cierto es que, como les dije aquí en este programa tantas veces, desde estos micrófonos, los argentinos flotábamos irresponsablemente en una nube de gases. En una nube de gases. Exigiendo prosperidad automática, viviendo por encima de nuestras posibilidades y creyendo que no éramos vulnerables, como en realidad terriblemente lo somos, ¿no? Es muy impresionante ver cómo actuaron los kirchneristas y los neoliberales ortodoxos en esta vuelta de campana. Esos dos sectores antagónicos pedían implícitamente un gobierno de derecha. Los primeros para que pague la fiesta que ellos dejaron, para estigmatizarlo y derrotarlo con clichés, y para que se subiera al helicóptero, como viene sucediendo desde 1926. Los segundos, para que ejecutara una carnicería de gran dolor, después de la cual, supuestamente, saldríamos adelante. Los pocos que quedarán vivos, por supuesto. Porque los que intentaron antes esa metodología brutal, lo hicieron con tanques y aviones militares. Y cuando lo practicaron en democracia, terminaron produciendo una masacre y organizando su propio funeral político. Cayeron por su propio peso. La señora dejó la bomba. La brigada de explosivos no pudo o no supo desactivarla a tiempo. Y entonces estamos donde siempre está la Argentina. Donde siempre está la Argentina. En la cuerda floja. En la cuerda floja sobre el abismo. El peronismo que dejó el incendio se regocija por el sufrimiento del bombero y se propone para apagar él mismo las llamas que encendió antes. No le importa la patria, le importa el poder. El queso, como siempre. Y tiene un aliado invariable, el mercado. El mercado, que le impone sus condiciones al gobierno. Lo lima, lo desgasta y lo debilita para que luego el peronismo venga y se lo coma crudo, de un bocado. Peronismo y mercado, que tan opuestos aparecen superficialmente por momentos, han trabajado juntos, han sido funcionales durante estas décadas de decadencia. Ambos son culpables de la pobreza y la postración argentina. ¿Se acuerdan de ese juego de pinzas que le hicieron a Raúl Alfonsín? Recuerden aquellos días. Recuerden bien. Peronismo y mercado, compañeros. Hay empresarios y banqueros argentinos con una falta de patriotismo que hiela la sangre. Ninguna nación importante de Occidente les hubiera tolerado sus defecciones. Ninguna. Vargas Llosa, factotum del liberalismo, tampoco los hubiera consentido.
Y si estuviera aquí en el día a día, fustigaría a sus voceros periodísticos y a sus economistas que han dicho barbaridades en estas semanas. Han sembrado la desconfianza, han trabajado para sus intereses sectoriales, para sus cheques. Al respecto, es interesante ver la gran paradoja. Un gobierno republicano está obligado a las buenas formas, y entonces es incapaz de señalar lo que sabemos todos, que algunos periodistas reciben sobres de industriales y otros de bancos y empresas energéticas, y que algún consultor independiente lo es también en secreto de los fondos buitres. A todos ellos el gradualismo les parecía una mediocridad. Ojalá pudiéramos volver a esa mediocridad hoy, que estamos con el barco escorado y nos entra agua salada por varios agujeros del casco a los argentinos. La desconfianza de los mercados es indignante. Los máximos estadistas del mundo, los máximos, escuchen bien, los máximos estadistas del mundo han entendido que la Argentina intenta salir de la nefasta, de la dificilísima era populista y que precisa una oportunidad y un acompañamiento. Pero resulta que los mercados saben más de política que Merkel, que Macron, que los grandes gobernantes de la tierra. Y entonces se permiten condicionar las políticas argentinas. Están haciendo corridas a repetición y mandando a sus esbirros mediáticos a desestabilizar al gobierno para que éste gire por fin a la ortodoxia. El gobierno es tan timorato que lo deja pasar. No sale a denunciarlos con nombre y apellido. Y el progresismo, ciego a todas estas evidencias, en lugar de tomar partido, se dedica a decir estupideces. Algunos de ellos, incluso dentro del propio Cambiemos, pareciera que anhelaran secreta e inconscientemente una crisis mayor, un crack, y que vuelva el peronismo eterno. Es algo sutil y psicológico. Cambiemos les resulta incómodo a todos, a los de adentro y a los de fuera, a los radicales, a los socialistas, a los kirchneristas, a los ortodoxos, a los peronistas de derecha, a todos. Y entonces late dentro de muchos de ellos la tentación de que todo se defina de una buena vez y que vuelva a lo de siempre. Así los progresistas independientes y pitucos, por ejemplo, ya no tienen más conflictos ideológicos, que son, por otra parte, producto todos de su pereza mental. Esperan indolentes que venga el crack, la crisis mayor que ordena salvajemente las variables. Que esta crisis arrastre a Cambiemos al abismo, que regrese el peronismo a salvarnos y que cómodamente nos sentemos en la vereda de enfrente a tirar piedras y a criticar una vez más, con enjundia, eso sí, la falta de institucionalidad y la corrupción, etcétera, etcétera. El progresismo es también timorato y por lo tanto funcional al monólogo peronista y al monólogo del mercado. A que vuelva la hegemonía que nos convirtió en el país de la pobreza, de la desigualdad, de la mafia y del narcotráfico. Repito, el progresismo con su ceguera le hace el trabajo gratis al peronismo. El mercado y la iglesia también. La iglesia no me extraña. Bergoglio se ha vuelto una voz irrelevante en el mundo. Poco seria, pero aquí tiene cada vez más injerencia. Está organizando al peronismo. Le envió una adhesión hace unos días, leí, a los peronistas unificados en el Instituto Antonio Cafiero y mandó a sus obispos y piqueteros a mantener una política hostil contra el gobierno de su propio país, en lugar de presentarse como un defensor leal y patriótico ante los mercados internacionales en medio de esta crisis dramática. Francisco, a usted le hablo, qué bueno sería, Francisco, qué bueno sería que usted nos diera una mano en la mala.
a nosotros, a sus compatriotas, ¿vio? Y no que se dedique al internismo y al boicot. Son horas decisivas para su país, Francisco. Tenga piedad. Rezamos por usted. Rece ahora por nosotros. A todo este cambalache se agregan algunos sectores del campo. Sí, algunos sectores del campo. Leí al historiador Jorge Osona estos días demostrar cómo muchos de ellos, beneficiados por este gobierno, se negaron a dar una mano con el dólar cuando más se lo necesitaba. El mercado fuerza al gobierno a la ortodoxia. La ortodoxia lo fuerza a perder las elecciones. Perder elecciones implica entregarse al monopolio peronista. Y este juego haría que los inversores se retiraran o no apostaran por un país que va derechito al populismo. ¿Se entendió? Tenía razón Sebrelli, ¿eh? Tenía razón Juan José, quien una vez me dijo, no me preocupa el gobierno, me preocupa la sociedad. Esta sociedad caníbal, egoísta, parasitaria, autoritaria y profundamente populista. Digamos, para matizar su pesimismo, que todas las encuestas señalan lo siguiente: el 35% de la población quiere un país normal, apegado a las reglas, a un capitalismo serio y con una mirada antipopulista. Ese 35% se mide en millones de argentinos que se resisten a bajar los brazos. La mayoría de los argentinos sabe que esta crisis es producida originalmente por Cristina, pero la mayoría también cree que Macri no puede resolverla. No deja de tener sentido todo esto. Ella puso la bomba y la brigada de explosivos falló. Se me ocurren 100 críticas al Gabinete Nacional, 100. Y cuestiono desde ya que el presidente de la Nación haya hecho oídos sordos a cosas que le proponíamos muchos de nosotros desde acá mismo, por ejemplo. Una mesa política más amplia, como Monzó con Sanz, un ministro único, como ahora podría llegar a ser Duhovne, y la búsqueda de un acuerdo parlamentario y perenne. Macri hace todo esto bajo fuego, sin convicción, cuando debió hacerlo desde el inicio con la visión de un estadista. Los errores políticos se pagan caro, presidente. Puedo criticar también su falta de temperamento para dar las batallas dialécticas y ese optimismo pueril que una y otra vez sus muchachos intentaban inculcarnos. Incluso cierto desdén que ustedes manifestaban por quienes estábamos preocupados y les señalábamos posibles errores. Se lo puede y se debe criticar al gobierno, pero a la vez debemos tener muy en cuenta que los argentinos tenemos que evitar, como sea, una crisis mayor. Como sea una crisis mayor. Que por lo tanto estamos obligados a desenmascarar a quienes están propiciándola. Ellos se encuentran en el peronismo y en el mercado, y sutilmente en la falta de patriotismo y en la falta de lucidez de muchos que sin quererlo trabajan para que la Argentina siga siendo lo de siempre. El país del partido único que cada vez se hunde más y más en la tabla de posiciones. Una reflexión, una explicación que complementa, que lo ve desde otro punto de vista lo que nosotros estuvimos diciendo, como para escuchar otras voces también. Y Jorge Fernández Díaz, es una persona que viene del peronismo. Y bueno, ahí estamos. Antes de irnos vamos a pasear un ratito por internacionales porque hay dos cosas muy importantes que vienen de Brasil. El viernes pasado, la justicia electoral impugnó la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones de Lula da Silva. Así lo decidió el Tribunal Superior Electoral en Brasilia, al considerar que su candidatura iba en contra
de la ley vigente que prohíbe a una persona condenada en segunda instancia, que compita por un cargo electivo. Y algo terrible también de Brasil, se incendió el domingo pasado en su totalidad el Museo Nacional de Río de Janeiro. Y se pierde todo lo que allí había, todo. Un golpe durísimo para toda la humanidad. Y así nosotros nos vamos hasta mañana a las 17. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasen una muy linda noche en familia y que tengan todos un descanso reparador. Hasta mañana.